tal? Bienvenidos a SQL DB Team. En esta ocasión aprenderás cómo crear tablas desde cero en SQL Server, así que quédate con nosotros, comenzamos. Como ya mencionábamos, vamos a ver tres formas básicas para crear una tabla en SQL Server desde cero. La primera de ellas sería a través de la interfaz gráfica directamente en nuestro SQL Server Management Studio lo podemos hacer. Y las otras formas que vamos a ver es a través de Transact SQL generando un script de la tabla desde cero o incluso generando una tabla a partir de otra. Así que vamos a ver esto. Acompáñame al SQL Server Management Studio para comenzar. Ya estamos aquí dentro de nuestro SQL Server Management Studio y lo primero que debemos de hacer entonces es dentro de la base de datos en la que queramos crear la tabla, pues irnos al apartado de Tables. En este caso yo quiero crearla dentro de la base de datos DBTest. Entonces sobre Tables le doy clic derecho New Table. Vamos a hacer el mismo ejemplo de la tabla para todos los casos. Es una tabla de estudiantes, entonces en este apartado es donde vamos a irle indicando el nombre de la columna, el tipo de dato y si permitirá valores nulos o no. Entonces, primeramente vamos a colocar un Student ID como identificador de la columna. Enseguida nos pide el tipo de dato, lo podemos seleccionar desde este apartado o incluso si ya lo conocemos en los nombres de los tipos de datos, pues simplemente lo tecleamos. En este caso vamos a poner un tipo smallint y no voy a permitir valores nulos. Enseguida pues coloco de la misma forma el resto de los nombres de columnas con su tipo de dato. Voy a poner el first name como un varchar 150, está bien. No quiero que sea nulo. Last name también sería varchar 150. Y vamos a añadir otro dato adicional como el phone number, por ejemplo. Y este quiero que sea tipo char 12. A este sí le permitiré que tenga valores nulos. Si no tiene número de teléfono, está bien, es opcional. Y entonces para guardarla simplemente vamos a darle clic en esta parte o con control S. Como puedes ver nos da el atajo de control S o darle clic aquí y nos pide el nombre de la tabla. En este caso se va a llamar Students. Recuerda que los nombres de la tabla deben de ser en plural. Y vamos a darle en OK. Y listo, la tabla ha sido creada. Si lo cierro y en esta parte refresco, aquí puedes ver que ya está la tabla de Students con las columnas que nosotros le indicamos. Ahora vamos a hacerlo desde cero, entonces a través de Transact SQL. Para eso primero voy a eliminar esta tabla que ya está creada para generarla también desde cero, como puedes ver. De igual forma doy clic en la base de datos donde quiero y abro una nueva consulta y aquí se nos va a abrir. Como puedes ver, aquí ya se ve que estoy trabajando sobre la base de datos de DBTest y aquí todo lo que ejecute pues se verá afectado dentro de esta base de datos. Ojo, cuando tienes más de una hay que tener cuidado, vaya, de generar el script donde deseamos o más que nada ejecutarlo. Entonces, la sintaxis para crear desde cero sería palabras clave, create table, le damos un nombre, en este caso sabemos que se llama students, abrimos y cerramos, podemos dejar el punto y coma para saber dónde termina, damos enter y comenzamos a añadir lo que son los nombres de las columnas. Ya habíamos dicho que tenemos un student ID que va a ser smallint y que no quiero que sea nulo. Separo con comas los campos
Y ahora digo el siguiente, first name, como varchar 150. Y el siguiente campo, bueno, también habíamos dicho que no fuera nulo. La siguiente columna sería last name. También le pusimos un varchar de 150, no nulo. Y finalmente el phone number. Y a este le habíamos puesto un char de 12 y este sí puede ser nulo. Con esto ya estamos creando la sintaxis o el script para generar esta tabla. Entonces simplemente selecciono y ejecuto, o incluso como es el único, simplemente le doy en ejecutar o F5 y listo. Aquí dice que ya se creó, entonces refresco y ya tenemos nuestra tabla de students. Como puedes ver, es exactamente tal cual lo que hicimos de forma gráfica. Aquí directamente el script. ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, yo te aconsejo que aprendas la sintaxis básica y siempre todo lo que puedas lo hagas a través de Transact SQL porque es la mejor práctica y además te ves más profesional. Así que, bueno, están esas dos opciones, ya es tu criterio por cuál te decides. Como tip adicional podemos crear una tabla a partir de otra que ya está creada, sin necesidad de generarla desde cero. Esto nos puede servir, por ejemplo, cuando ya estamos trabajando con una tabla y queremos generar información para limpiarla, trabajarla y enseguida insertarla a nuestra tabla principal. Imagínate que la tabla de estudiantes ya tiene 1000 registros insertados y queremos añadirle 500, pero queremos trabajar esos 500 porque vienen con unos números de teléfono mal. Entonces queremos primero insertarla, luego limpiarla y finalmente pasar esa información a la de estudiantes. Entonces, para ese tipo de casos, podemos generar una réplica simplemente haciendo un select into. ¿Qué es esto? Seleccionamos todo y damos into e indicamos el nombre de la tabla que queremos crear. En este caso, digamos un students 2. ¿De dónde? Pues de la tabla de students que ya tengo. ¿Qué estamos haciendo? Pues en la tabla de estudiantes 2, que no existe, pero en automático lo va a generar, vamos a insertar todo lo que ya está en la de estudiantes. Ojo, aquí en este caso yo no tengo información insertada en la tabla de estudiantes y si hago esto, pues si estuviera con 1000 registros, la tabla de estudiantes 2 también tendría los 1000 registros. ¿Qué hago para simplemente crearla sin insertar nada? Pues le doy un top 0 asterisco y con eso ya se generaría la tabla de students 2 pero sin insertarle tal cual toda la información que tiene la tabla de students. Entonces vamos a ejecutarlo y listo, ya se generó. Si aquí en tablas le doy refrescar, mira cómo la de students 2 ya tiene aquí todos la misma estructura que la de students y básicamente solo son 3 líneas, bastante práctico, ¿no? También, por ejemplo, si quisiéramos solamente trabajar lo que te decía, un par de columnas de la tabla de students, vamos a ver dentro de students 3, from students, si yo solamente quiero pasar la columna de student ID y la del phone number, claro que yo le puedo indicar qué columnas quiero tomar o considerar para la que estoy creando. Observa esto, ejecuto. Aquí dice que no se afectaron porque realmente no estoy insertando nada al darle el top 0 que te mencioné, pero si yo refresco acá, mira cómo ya se creó students 3, que es esta.
pero sorpresa, solamente tiene las 2 columnas que yo le estoy dando dentro del select. Y de esta forma es como podemos crear una tabla a partir de otra e incluso solamente extraer los campos que queramos. Y con esto hemos concluido este video. Espero te haya quedado todo claro, pero si tienes alguna duda puedes dejarlo en los comentarios y responderemos tan pronto como podamos. Si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscríbete a SQL DB Team y nos vemos hasta la próxima.